En el corazón de la India rural, donde el monzón dicta el ritmo de la vida y las casas de adobe se funden con la tierra, vivía una mujer llamada Meera. Su rostro, surcado por líneas finas como un mapa de historias no contadas, guardaba más relatos de los que sus labios jamás se atrevieron a pronunciar. Meera había conocido la calidez de un amor joven y un matrimonio lleno de promesas, pero la vida, con su crueldad inesperada, le había enseñado que los sueños pueden romperse tan rápido como las olas de un río embravecido. Su esposo, un pescador cuyo sustento dependía de esas mismas aguas, fue arrastrado una tarde por una tormenta furiosa. El río, en su arrebato, se lo tragó sin devolver siquiera un eco, sin dejar rastro alguno. Desde ese día, el mundo de Meera se fracturó en un silencio profundo. No hubo llantos públicos ni lamentos desgarrados, pues en su cultura, el dolor de una viuda es una carga que se lleva por dentro, una cicatriz invisible que acompaña cada paso. Los vecinos murmuraban a sus espaldas, algunos con una compasión teñida de lástima, otros con el juicio afilado en la lengua. Nadie, sin embargo, podía comprender la inmensidad de su soledad. A su cuidado quedaron dos pequeñas luces en medio de la oscuridad, Anaya, su hija de mirada vivaz y curiosa, y el pequeño Kabir, que apenas daba sus primeros pasos torpes. Ellos eran sus únicos tesoros, la única razón que la anclaba a la vida cuando el aire parecía demasiado pesado para respirar. Cada noche, bajo el manto de estrellas, Meera se preguntaba cómo podría ofrecerles un futuro, si apenas tenía un puñado de arroz para calmar el hambre del presente. Su realidad no conocía de lujos ni promesas de días mejores. Solo existía una madre de manos callosas y un corazón que temblaba en la penumbra, obligada a ser padre y madre, ancla y vela, todo al mismo tiempo. El estruendo de la tormenta que le arrebató a su amor se había convertido en la melodía silenciosa de su existencia, una canción de lucha y supervivencia. Así comenzaba el viaje de una mujer que, sin saberlo todavía, estaba a punto de descubrir el verdadero secreto de la riqueza y la felicidad. Cuando el primer canto del gallo rasgaba el velo de la noche, Meera ya estaba en pie. El amanecer la encontraba avivando las brasas, preparando con manos expertas el humilde desayuno que daría energía a sus hijos. Cada día era una batalla silenciosa contra la escasez, una rutina implacable que ella enfrentaba con una disciplina forjada en la necesidad. Sabía que la supervivencia de su familia dependía de cada pequeño esfuerzo, de cada gota de sudor. Después de dejar a Anaya y Kabir al cuidado de una vecina, emprendía una larga caminata bajo el sol inclemente hasta las casas de los más pudientes, donde trabajaba como empleada doméstica. Barría patios que nunca serían suyos, lavaba ropas que jamás vestiría y fregaba utensilios de una vida que solo podía imaginar. Mientras el sudor perlaba su frente, su mente a veces divagaba, preguntándose cómo sería vivir sin el peso constante de la privación. Pero jamás se quejaba. La resignación era la armadura que la sociedad le imponía. Una viuda debe aceptar su destino, una viuda debe ser silenciosa y sumisa. Esas palabras resonaban en su cabeza como las cadenas invisibles que la ataban a su suerte. Cada tarde, regresaba con los pies descalzos cubiertos de polvo y los brazos doloridos, pero sus ojos cansados se iluminaban al instante al encontrar la sonrisa de sus hijos. Ellos eran la luz que se filtraba por las grietas de su alma herida, el motor que la impulsaba a seguir adelante. Aunque por dentro se sintiera rota en 1000 pedazos, sabía que debía ser fuerte por ellos. Así, día tras día, Meera tejía con el hilo del sacrificio la frágil tela de la vida de sus pequeños. Una existencia marcada por la pobreza y el juicio ajeno, pero sostenida por un amor tan inmenso y profundo que le daba la fuerza para seguir respirando, incluso cuando todo a su alrededor parecía perdido. Un día, mientras el sol caía a plomo sobre la aldea, Anaya volvió de la escuela con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Su cuaderno, ese pequeño tesoro que cuidaba con tanto esmero,
estaba manchado y arrugado. El corazón de Meera se encogió en un nudo de angustia. Esperó, y finalmente, con la voz entrecortada, su hija confesó. Unas niñas se habían burlado cruelmente de ella, de sus vestidos viejos, remendados una y otra vez. «Pareces un espantapájaros con esos trapos», le habían gritado entre risas. Ese instante fue un puñal helado que atravesó el alma de Meera. Ella estaba acostumbrada a la dureza de la vida, a las miradas de desprecio y a la indiferencia. Podía soportar su propio dolor. Pero ver ese sufrimiento reflejado en los ojos inocentes de su hija, por una pobreza que no era su culpa, fue una herida insoportable. En el silencio de su choza, se culpó a sí misma. Si trabajara más duro, si pudiera darles algo mejor, quizás sus hijos no tendrían que soportar tales humillaciones. Aquella noche, mientras sus niños dormían abrazados, Meera permaneció despierta, observando las sombras danzar en la pared. La rabia, la impotencia y una tristeza infinita luchaban en su interior. No lloró, las lágrimas se habían convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Pero sintió como algo dentro de ella se quebraba un poco más. Por primera vez, la pobreza no era solo su carga, sino el dolor directo de sus hijos. Y esa herida invisible, aunque silenciosa, comenzó a encender un fuego nuevo en su interior, la determinación de luchar contra lo imposible. A la mañana siguiente, Kabir, con la inocencia luminosa de sus pocos años, se le acercó con un papel arrugado en su pequeña mano. Era un dibujo que había hecho en la escuela, con trazos torpes pero llenos de amor. «Mira, mamá», le dijo con orgullo, «¿eres tú?». Meera desdobló el papel y se quedó sin aliento. Allí, dibujada con lápices de colores, estaba la figura de una mujer con un sari sencillo, de pie frente a una tormenta. Pero esta mujer llevaba una capa que ondeaba al viento, como la de una superheroína. Y en su pecho, Kabir había dibujado un corazón enorme y brillante. En los ojos de su hijo, Meera no era una mujer cansada y derrotada. Era una fuerza de la naturaleza, una heroína. Ese dibujo fue como un espejo que le devolvió una imagen que había olvidado, la de una guerrera. Comprendió que, aunque el mundo la viera como una viuda insignificante, para sus hijos ella era un refugio, un pilar inquebrantable. Apretó el dibujo contra su pecho y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza reavivar su espíritu. La herida seguía allí, pero ahora tenía un recordatorio de lo que verdaderamente importaba, el amor incondicional y la fe de sus hijos. Ese simple trozo de papel se convirtió en el mapa de un nuevo camino, el motor de un cambio que estaba a punto de comenzar. Esa noche, con el dibujo de Kabir entre sus manos, Meera tomó una decisión. No permitiría que la escasez definiera el futuro de sus hijos. Al día siguiente, en un rincón polvoriento de su hogar, encontró un viejo costurero que había sido de su madre. Dentro, agujas, hilos descoloridos y retazos de tela olvidados. Una idea tímida brotó en su mente: aprender a coser. Noche tras noche, después de sus agotadoras jornadas, practicaba a la luz de un candil. Sus dedos se pinchaban y las puntadas eran torpes, pero cada error era un paso adelante. No solo cosía tela, estaba remendando su propia alma, tejiendo un manto de dignidad para sus hijos, puntada a puntada. Días después, mientras regresaba del mercado, se cruzó con Santi, una anciana de la aldea, conocida por su sabiduría y su corazón generoso. Santi notó los hilos y las agujas que Meera llevaba y le preguntó. Con timidez, Meera le confesó su nuevo propósito. La anciana la miró con admiración. «Tus manos pueden crear mucho más que remiendos», le dijo. Y entonces, le habló de los encurtidos caseros, los pickles, una delicia tradicional muy apreciada en el mercado.
Santi conocía el talento de Meera en la cocina y se ofreció a enseñarle las recetas secretas de su familia, la mezcla perfecta de especias y las técnicas de conservación. El miedo asaltó a Meera. ¿Cómo podría ella, una mujer sin recursos, empezar un negocio? Pero Santi le tomó las manos con firmeza y le dijo unas palabras que nunca olvidaría: la pobreza está en el espíritu que se rinde, no en el bolsillo vacío. Tu valor está en lo que haces con lo poco que tienes. Ese encuentro fue un giro del destino. Con las enseñanzas de Santi y una nueva determinación ardiendo en su pecho, Meera comenzó. Su pequeña cocina se llenó de aromas que despertaban la vida: el mango verde mezclado con cúrcuma y chile, la acidez del limón en salmuera. No era solo el fuego de la leña, era el fuego de una nueva esperanza. El primer día que llevó su cesta al mercado, sus manos temblaban. Los otros vendedores la miraban con escepticismo. Pero bastó que un comerciante probara uno de sus encurtidos para que su rostro se iluminara. «Este sabor me recuerda a mi infancia», exclamó. Poco a poco, frasco a frasco, su cesta comenzó a vaciarse. Con cada moneda que ganaba, Meera sentía que reconstruía su dignidad, tantas veces pisoteada. Al volver a casa, sus hijos la recibían como a una heroína que regresa de la batalla. Esos frascos no eran solo comida, eran el símbolo de un futuro diferente, un futuro que su madre estaba construyendo con sus propias manos. Pronto, la mujer de los picles se hizo famosa en la aldea. Los vecinos le ofrecían frascos vacíos, las otras mujeres la animaban. Lo que comenzó como una pequeña chispa, alimentada por el amor y la desesperación, se estaba convirtiendo en un fuego cálido y constante, una hoguera de esperanza que no solo la calentaba a ella y a su familia, sino que comenzaba a iluminar a toda la comunidad. Con el paso de los meses, la humilde cesta de Meera se transformó en un respetado puestecito en el mercado. Su nombre y el sabor de sus encurtidos viajaban de boca en boca, cruzando las fronteras invisibles entre aldeas. Sus jornadas seguían siendo largas, pero ahora estaban llenas de propósito. Ya no caminaba con la mirada baja, sus pasos eran firmes, los de alguien que ha descubierto su propio valor. El dinero que ganaba no era una fortuna, pero fue suficiente para cambiar su mundo. Anaya iba a la escuela con un uniforme limpio y Kabir tenía cuadernos nuevos. La humilde choza se llenó de pequeños detalles que antes eran lujos inalcanzables: un tapete tejido, una lámpara de aceite que iluminaba mejor las noches de estudio. Pero la verdadera cosecha no era material. Era la transformación que había ocurrido en sus corazones. La comunidad que antes la ignoraba o la compadecía, ahora la miraba con respeto. La pobre viuda se había convertido en Doña Meera, un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Las mujeres más jóvenes se acercaban a ella en busca de consejo, inspiradas por su capacidad para florecer en la tierra más árida. Meera comprendió que en cada frasco no solo mezclaba especias, destilaba paciencia, resiliencia y amor. Su vida ya no era una historia de pérdida, sino un testimonio de que la voluntad y la dignidad son más poderosas que cualquier adversidad. Una tarde, mientras observaba a sus hijos estudiar bajo la nueva luz, una sonrisa serena se dibujó en su rostro. No había grandes riquezas ni lujos ostentosos en su hogar, pero había algo infinitamente más valioso: había amor, dignidad y paz. Y eso, finalmente entendió, era la verdadera prosperidad. Recordó las burlas, las lágrimas ocultas, la impotencia. Y vio que cada herida había sido una maestra, cada tropiezo una semilla, y cada noche oscura el terreno fértil donde había crecido su fortaleza. Había descubierto el gran secreto: la felicidad no consiste en esperar a que pasen las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. La historia de Meera nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la fuerza inquebrantable que todos llevamos dentro.
Es el poder de transformar el dolor en propósito, la escasez en oportunidad y las lágrimas en semillas de un futuro mejor. Si este relato ha tocado tu corazón, te invito a que nos ayudes a compartir esta luz de esperanza. Un me gusta es un aplauso a la resiliencia humana, y al suscribirte, te unes a nuestra comunidad para seguir descubriendo historias que nos recuerdan la increíble fuerza que reside en cada uno de nosotros. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que, sin importar la tormenta, siempre es posible volver a empezar. Que la paz y la fortaleza te acompañen siempre.